Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar dentro del ciclo de talleres que estamos desarrollando de manera continuada durante este mes de septiembre, dentro del marco del convenio Global CV que llevamos las cámaras de comercio, en este caso la Cámara de Comercio de Valencia, junto con IBACE Internacional. Es un auténtico placer volver a contactar con todos vosotros y ver la gran acogida y asistencia virtual que están teniendo estos webinars. Así que, bueno, pues estamos agradecidos y comprometidos a seguir trabajando para ofreceros información que pueda ser de vuestra utilidad. Antes de empezar con el webinar, me presento, soy Marian Montesinos, técnico del Departamento Internacional de Cámara Valencia y, bueno, pues nuevamente queríamos confirmar, corroborar y, bueno, facilitaros el acceso al audio y demás. Espero que nos estéis escuchando correctamente. Si tuvierais cualquier problema de no escucharnos o similar, os recomiendo que salgáis del programa y volváis a entrar. O si no, nos escribáis a través del chat que trataremos de solucionar el problema lo antes posible. Una vez dicho esto, pues comentaros que este webinar, como os he comentado, entra dentro de las actividades que llevamos de manera conjunta las cámaras de comercio junto con IBACE Internacional y que son, en este caso, acciones que llevamos a cabo de manera en directo. Por lo tanto, tenéis un chat a través del cual os invitamos a que vayáis planteando vuestras preguntas, vuestras cuestiones y al finalizar la intervención de la experta en el ámbito de operaciones triangulares, se trasladarán estas cuestiones. En este caso, con este webinar, os anticipo que, bueno, pues como muchos de vosotros ya sabéis y tenéis experiencia en este tópico o en este tema, son muy peliagudas en muchos casos y muchas de estas cuestiones no van a poder ser resueltas con una simple pregunta y una simple respuesta. Por ello, os invitamos a que, bueno, pues que tengáis esa consideración y que si tenéis alguna duda que vaya más allá, pues bueno, os facilitaremos el contacto de la ponente o os invitaremos a participar en algún webinar, algún curso que desarrollemos en la Escuela de Negocios Luis Vives de Cámara o en cualquier otra entidad o cualquier experto que os pueda formar y profundizar en este área. Sin extenderme mucho más, voy a pasar a hablar sobre el programa, hablar sobre la ponente que hoy nos acompaña y luego daré paso, por supuesto, a mi compañero Rafa Pérez de IBACE Internacional. El programa de hoy trata sobre un tema que, como os hemos comentado, pues es un tema avanzado, es el de las operaciones triangulares. Y vamos a contar con una ponente que es experta y que, bueno, pues que además de ser experta es muy dinámica en sus explicaciones y muy práctica, dado que no solo se dedica a la formación, sino que, por supuesto, también sufre, padece o en su día a día trabaja con este tipo de operaciones de esta complejidad. Ella es Teresa Colomar, ella tiene una amplia, a pesar de su juventud, cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la logística internacional y, bueno, pues además de ser consultora, de ser de estar en el lado en el que estáis muchos de vosotros, que es en el lado de la empresa, ella también pues tiene ya una amplia experiencia en lo que es la parte de formación o en la parte de consultoría, por lo tanto, pues bueno, estoy convencida de que aunque sea un breve tiempo, os va a parecer muy interesante y va a ser didáctica su explicación. No me extiendo más en cuanto a la presentación del webinar, no me extiendo más en cuanto a la presentación de la ponente y voy a dar paso a Rafa Pérez, él es técnico de IBACE Internacional y Rafa va a compartir con vosotros algunos servicios o algunos hitos relevantes que llevamos a cabo de manera conjunta las instituciones o programas que ellos trabajan desde IBACE Internacional que son muy interesantes. Rafa, buenos días y gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Marian. Perfecto. Gracias por tu presentación. Nada, simplemente algún dato complementario a lo que acabas de comentar antes de que empiece el webinario. Me presento, yo soy Rafael Pérez, soy técnico de IBACE Internacional, llevo el sector industrial desde hace algunos años y quería dar algún dato complementario.
la presentación de hoy. Mencionar dos datos que no quiero que se nos pasen. En primer lugar, comentar a las empresas que en 23 y 24 de octubre tendrá lugar Go Global, que es el evento donde reunimos pues bueno, a todos los delegados con las empresas para mantener reuniones y generar servicios comerciales, que es un poquito a lo que nos dedicamos. A margen de eso, pues hay una serie de actividades complementarias que realizamos con cámaras y con ICEX que también van a ser muy interesantes. Si alguna empresa ya está interesada en mantener alguna reunión en Go Global, en los próximos días se pondrá en marcha el sistema para que las empresas os podáis inscribir y a solicitar las reuniones como hacéis todos los años. Este es el primer dato que quería dar. El segundo es, en fin, comentar que esta semana termina el plazo para las ayudas de consultoría, donde ustedes saben o sabéis que hay una línea de ayudas que gestiona IBACE Internacional para gastos de consultoría internacional. Entonces, si alguna empresa tiene pensado solicitar algún tipo de ayudas para gastos de consultoría jurídica, legal, comercial, de todo tipo en algún proyecto comercial o de inversión en el exterior, pues todavía estáis a tiempo de solicitarlo. Entonces, como el protagonista es el webinario y en concreto pues tenemos la presentación de Teresa Colomar, sin más, le voy a ceder la palabra a Teresa. Yo creo que estáis en muy buenas manos y me parece que es un seminario muy interesante que espero que sea de mucha utilidad. Si alguna empresa tiene alguna duda, o quiere consultarnos algo individualmente, pues nada, estamos a vuestra disposición. Marian luego pasará el dato de contacto y aquí estamos para lo que necesitáis. O sea que, Teresa, cuando quieras, adelante. Teresa, exacto, perfecto. Hola Rafael, hola Marian, buenos días. Buenos días, Teresa. Se oye perfectamente. Adelante, gracias. Perfecto, nada, buenos días a todos los que estáis aquí, los que vais a dedicar esta horita conmigo. Muchos de vosotros me conocéis, como bien os ha dicho Marian, llevo mucho tiempo en esto y muchos sois alumnos míos. Nada, voy a intentar en una hora resumir un poquito, hablaros de la importancia y la dificultad que tienen las operaciones triangulares. Muchos de ellos solo importáis o exportáis, pero manera de optimizar la globalización que tenemos de países y las operaciones que hacemos diariamente, donde ya muchas de las empresas que estáis aquí hemos pasado a triangular. Voy a hacer una presentación que voy a intentar comprimirla e intentar aportaros la mayor información que pueda daros. Como han dicho tanto Rafa como Marian, cualquier pregunta luego la resolvemos por cualquiera de las vías posibles. Nada, vamos un poquito, como no conozco el perfil exactamente vuestro, ni conozco lo que sabéis de triangular, lo que no, cuántos hacéis cuentas, con qué países lo hacéis, si son intracomunitarios o extracomunitarios. Vamos a ver un poquito a empezar desde cero, ¿no? ¿Qué es una operación triangular? Una operación triangular, tened en cuenta que es una operación que hemos creado entre todos, porque antiguamente solo importábamos y exportábamos. Desde hace unos años hemos empezado a realizar operaciones triangulares sin ton ni son, y muchas de ellas para muchas empresas no han sido rentables. Podemos hacer una operación triangular siempre y cuando la operación tenga beneficio. Si no, seguimos importando y seguimos exportando. ¿Vale? Entonces, primero que nada vamos a identificar qué es una operación triangular. Una operación triangular es una operación donde aparecen siempre tres empresas, ni dos ni una, tres, y todas ellas ubicadas en países distintos, donde solo se realiza una única entrega de mercancías y donde lo realizamos vía un único transporte, ya sea marítimo, terrestre, ferrocarril, intermodal, el que sea. ¿Vale? Dependiendo del área geográfica, como he comentado, pueden ser intracomunitarias o extracomunitarias. Intracomunitarias son mucho más fáciles, la complejidad está en la tributación de ellas, pero mucho más fáciles porque no tenemos aduanas, como sabéis, no tenemos aranceles, no tenemos que controlar el origen de las mercancías ni su procedencia, por lo tanto plasmarlas es mucho más sencillo operativamente. Tenemos que tomar atención a la tributación, ya que tributan de distinta manera. Y es la parte más compleja. Luego, a nivel extracomunitarios tenemos mixtas y puras, ¿vale? Ahora para que no os perdáis, voy a seguir las diapositivas. ¿Vale? Dentro de las intracomunitarias, como os he dicho, tres empresas, esta presentación la tendréis posteriormente, os la harán llegar, ubicadas en 3 Estados miembros de la Unión, ¿vale? Unión Europea,
y que siempre tenemos que chequear que disponen de un IF-IVA, que lo habrán solicitado a tenerlo y verificar que lo tienen. No hagamos operaciones donde no confirmemos que cada participante cumple con el tema de disponer de un IF-IVA, ¿vale? Luego tenemos las extracomunitarias, que tenemos mixtas y puras. En las mixtas actúan igual 3 empresas, 2 de ellas ubicadas en 2 estados de la Unión Europea diferentes y 1 fuera, en un tercer país no comunitario. Luego veremos los esquemas que he intentado preparar para que me sigáis. Puras, también siempre son 3 empresas, en donde una de ellas está ubicada en la UE, no 2, como en las mixtas, y las otras 2 en terceros países no comunitarios. Siempre hay muchas operaciones triangulares con Canarias. Canarias viene muy bien, triangular, si vienes de China o vienes de estos países, no hace falta que vengas a España, importes y luego vuelvas a mandar la mercancía a Canarias. Lo normal es hacer una triangular. Y Canarias es un territorio donde no existe IVA, existe el IGIC y lo incluimos como un tercer país, ¿vale? Podríamos hacer operaciones directamente con Canarias. Vale. Primero que nada, ahora vamos a ver qué es una operación, vamos a plasmarla, ¿vale? Pero vamos a ver primero qué no es una operación triangular. Por ejemplo, aquí os plasmo esto que se da mucho, tenemos muchas operaciones así, a mí me hacen muchas consultas, yo doy muchas clases, mucha gente se ve con esto, sobre todo la gente que empezáis en las triangulares. Esto no es una operación triangular porque para empezar no tenemos 3 países, tenemos 3, pero de España. Por lo tanto, cuando tengamos 3 empresas, pero coincide que 2 de ellas están en país diferente, como hemos dicho, ya no es una operación triangular, aunque es una operación asimilada, ¿vale? Por lo tanto, esto sería una venta nacional con entrega intracomunitaria de bienes, donde aparecen 3 empresas, pero solo intervienen 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo las definimos? Como una venta nacional que yo hago a un español con una entrega posterior y con un único transporte a la República Checa, pero no la podemos considerar una operación triangular, ¿vale? Esto que quede claro, sobre todo la gente que empieza, que con esto se confunde mucho. Vale, aquí por ejemplo vamos a ver qué actores aparecen en una operación triangular, ¿vale? Yo siempre las voy a definir porque nosotros, los profesores consultores, yo en mi caso nos definimos así. Una empresa A siempre vamos a tener un fabricante proveedor, una empresa B va a ser la intermediaria o distribuidora y siempre vamos a tener una empresa C que va a ser 2 operaciones de una, de ahí la complejidad. Y luego un transporte que debe de ir directamente desde el país del proveedor al país de nuestro cliente final, siguiendo nuestras instrucciones, ya que nos encontramos en posición B y somos los que lideramos esta operación y la cual es nuestra y tiene que ser rentable, ¿vale? Las operaciones triangulares nacen para que acortemos transporte, costes, ¿vale? Han nacido para esto, para que hagamos operaciones más rápidas en menor coste, pero tienen que ser rentables. Aquí tenemos una extracomunitaria pura, tendríamos ya 2 países de la terceros países. Nosotros en España compramos a China con entrega en México. Estas operaciones van siendo más complejas conforme pasan a ser mixtas y puras por temas de procedencia de la mercancía, origen de la mercancía, aduanas, aranceles, documentación de aduana y si son productos perecederos o que necesitan cualquier requisito en especial, sea producto congelado, perecedero, todavía son más complejas, ¿vale? Por lo tanto, mucha atención ahí. Aquí tendríamos, como hemos visto, igual, como antes la compra, con todo lo que conlleva. Lo he puesto así porque no tengo pizarra, normalmente dedico 20 horas o 30 a estas clases y llevo pizarra, pero por lo menos para que me sigáis. Luego os dejaremos la presentación, cualquier duda me consultáis. Vale, la complejidad que tienen, que ya estoy comentándolo, viene dada porque tenemos una operación de compra con un proveedor, ¿vale? Intermediarios nosotros y ellos, fabricante, una de venta entre la intermediaria y el cliente final, una documentación de compra entre el intermediario y el fabricante, una documentación de venta entre el intermediario y el cliente final. Luego tenemos un transporte, contrata el transporte según el Incoterm. Próxima semana doy una hora de Incoterms, importante clase, los Incoterms son necesarios para importar, exportar y para triangular, si no es imposible. Son el instrumento en el cual nos basamos todos los países y todas las culturas para realizar operaciones internacionales. Sin eso sería imposible aclararnos, ¿vale? Entonces,
Tenemos que elegir el transporte, el transportista, qué documentación se requiere. Luego tenemos, en el caso de las operaciones mixtas o extracomunitarias mixtas o puras, una gestión aduanera, según la procedencia, origen de la mercancía y el HS-code o partida arancelaria, que tendremos que atender previamente. Y una gestión tributaria según el lugar donde se produce el consumo. Se tributa donde se consume el producto, ¿vale? Es decir, donde si cargamos un camión de España a Alemania y la mercancía va a consumirse un cliente nuestro en Alemania, el lugar de destino es Alemania, donde se consume es Alemania, ¿vale? Se tributa donde se consume. Luego vamos a tener que cuadrar unas formas de pago y de cobro internacional según los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor en la operación de compra, porque tengo que comprar y pagar y tengo que vender y cobrar. Todo esto en la misma operación, ¿vale? Fácil no es, pero se tiene que plasmar desde el inicio correctamente. Yo llevo 20 años con esto, haciendo operaciones triangulares en medio mundo y me pongo cliente A, cliente B, cliente C. ¿Dónde estoy aquí? B, intermediaria, yo, mi empresa. ¿Quién es el fabricante? Vale, voy a acordar qué documentación, qué tal, pero siempre pensando que yo, la mercancía no va a consumirse en mi país, España, va a consumirse en un tercer país, o bien comunitario o no, ¿vale? Dependiendo si mixta o pura. Y tendré que atender la procedencia y el origen de la mercancía y la partida arancelaria en base al país de destino final, ¿vale? Pues cuando llega a la aduana de Ecuador, en la aduana de Ecuador, origen China, no España, porque es un China-España una pura, es un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de una operación triangular intracomunitaria. Seguimos en la posición de intermediario, ¿vale? Aquí he añadido que tener en cuenta que la empresa alemana y la francesa la conocemos nosotros. La empresa de nosotros, que somos nosotros. Pero el cliente A y C no se conocen. En algunos casos nos da igual que se conozcan porque... un detalle, siempre cuando hablo de empresa B y C puede ser una filial nuestra en Alemania con otro CIF. O tener un CIF en Alemania, un CIF en España, pero llamarse igual, ¿vale? Eso nos valdría también. Si a lo mejor tú le compras una filial tuya en Alemania, una mercancía que te fabriquen en Alemania y se entrega en Francia, pues igual te da igual porque tú estás en España y en Alemania es tu filial. Pero si en Alemania es una empresa que no tiene nada que ver contigo y si el francés se entera de que eres el alemán, te salta a ti para no pagar costes adicionales, pues ahí hay cierta complejidad también. Importante, suministrador y cliente final no se conocen. No existe relación comercial ni tienen que ver facturas, nada entre ellos. Solo que el transporte, en vez de ir de España a Francia, saldrá de Alemania de un punto hasta Francia, con un CMR, ya que va a ser un transporte terrestre, con un CMR o con un justificante de entrega, si es un grupaje, no es un camión completo, y ese documento es el que justifica que hay una transacción intracomunitaria, ¿vale? Aquí lo mismo, aquí estaríamos en posición suministrador, porque yo sé que algunos de vosotros les tienen triangulares, pero porque un cliente suyo alemán, por ejemplo, al final yo soy un cliente vuestro, nosotros estamos en España, un cliente nuestro alemán nos llama, oye, quiero comprarte X, pero la entregáis en mi cliente en Francia. ¿Cumplimos 3 países? Sí. ¿3 empresas con 3 CIF? Sí. Simplemente volvemos. España, nosotros y Francia no nos conocemos. Simplemente que el transporte saldrá de nuestro almacén al de Francia, siguiendo las instrucciones del alemán. ¿Vale? Aquí es mucho más fácil, porque para nosotros en posición A es una compra que nos realiza una empresa alemana, donde es la que lidera su operación y su cliente final, donde habrá una operación de compra-venta, una documentación y un cobro. Tendremos que ver que me paguen y la empresa me dirá que vienen a recoger la mercancía, que Incoterm, simplemente. ¿Vale? Mucho más complejo cuando estamos en posición de intermediario, que tenemos que operar en las dos operaciones. Aquí, por ejemplo, para que veáis, tenemos la misma operación que antes plasmada, estamos en posición España con proveedor, pero el alemán, que es de donde se inicia la operación triangular, tendremos una factura comercial con nosotros, porque nosotros hemos vendido una mercancía y una factura comercial por el medio y un packing list. Y una forma de pago, que puede ser la transferencia, carta de crédito, la que consideremos. Luego os comentaré cuáles son las más adecuadas, ¿vale? Y luego tendremos una operación de venta donde tendremos otra factura. Evidentemente, que si el alemán nos compra a nosotros una mercancía por valor de 10.000 euros, no se la va a vender
a su cliente en Francia por 10.000, por lo tanto habrá una factura por 10.000 euros con un packing list, unidades, y una forma de pago que habremos pactado, no puedo entrar en tanto detalle. Y luego, por otro lado, el alemán tendrá una factura con el francés por 10.000 más, considero, el beneficio que considere, ¿vale? Entre ellos, un packing list y listo, 2 operaciones con su documentación, ¿vale? Luego tendremos, aquí pongo Incoterms, porque aquí faltará definir Incoterms, con qué Incoterms el alemán va a cerrar la operación con nosotros y va a comprarnos a nosotros en España con un Incoterm y va a vender a Francia con un Incoterm, ¿vale? Existen 11 Incoterms, todos valen. En mi clase del próximo jueves os explicaré cuáles son los más adecuados, incluso en las operaciones triangulares, ¿vale? Hay adecuados para la importar, hay adecuados para exportar y hay adecuados para triangular, todos no son los más adecuados. Entonces, cada uno en su empresa tiene que aplicar los más adecuados según tipo de cliente, si quiere que sepa quién es el proveedor, si quiere, ¿vale? Luego vamos a tener carta de porte internacional, como he comentado, el documento oficial en transporte terrestre es el CMR único, ¿vale? Es del año 74, el convenio CMR es del 74, está bastante anticuado, como todos conocéis, y de momento es el documento oficial, que como sabéis hoy en día vale digital. Este documento es el único que justifica con el sello de cargado en España, entregado en Francia, la exención de IVA porque la mercancía en ningún momento en este caso ha pasado por Alemania. Entonces, hemos dicho que se tributa donde se consume, que sería en Francia. Vale, luego aquí ya vamos a ver, tenemos la misma operación donde con qué Incoterm el intermediario alemán nos compra a nosotros en posición de proveedor. Pues tenemos que definir con qué Incoterm nos compra y tiene que acordarlo, negociarlo con nosotros. ¿Y con qué Incoterm va a venderle a su cliente final en Francia? ¿Vale? Vuelvo a repetir y lo pongo siempre, suministrador y cliente final no se conocen. Ningún documento tiene que recibir del proveedor español, que somos nosotros, al cliente francés. Toda la documentación muestra como proveedor con nuestro cliente alemán, que es el intermediario. Y él, a su vez, con su cliente francés, que es con quien tiene relación comercial. ¿Vale? Muy importante. Tampoco ningún documento dentro de la carga, cuando carguemos dentro, no debemos de poner ninguna factura, porque esta mercancía no va, si cargamos en España no va a ir a Alemania, va a ir al cliente final. Y va a haber nuestra factura de 10.000, que había puesto de ejemplo, contra la factura de la alemana al francés que se la ha vendido por 12.000. Joderíamos totalmente la operación triangular. Entonces, si nos ponemos en el punto de vista intermediario, pues sería nuestra propia operación. Muy importante este detalle. Vale, aquí tenemos un ejemplo, una operación triangular extracomunitaria mixta en posición de intermediario, ¿vale? Estamos en la posición compleja, que es la B. Vamos a comprar al chino, a la empresa china, una mercancía, que es la que me solicita la empresa belga. Y esta mercancía viene de un país origen China, ¿vale? Y va a terminar en un país de la Unión Europea. ¿Ok? Entonces, aquí ya entramos en ciertos detalles que tenemos que evaluar, como es los aranceles que pagará la empresa belga a la entrada de la mercancía y cuando se pase por aduana y se nacionalice como mercancía europea y ya pueda moverse por el territorio europeo. Aquí tenemos una extracomunitaria pura, lo mismo. Aquí ya tenemos la complejidad de que la mercancía tiene que viajar de China a México. Aquí entran también los acuerdos bilaterales. Normalmente tenemos mucha costumbre, y es lo más adecuado, que aquí en la Comunidad Valenciana muchas de nuestro tejido empresarial valenciano trabaja con México. México es un país que, como muchos sabéis, es un país que tiene acuerdo bilateral con la Unión Europea. Por lo tanto, triangular con México es bastante a menudo, ¿vale? Porque si el origen de la mercancía es México y la mercancía se consume en un país de acuerdo bilateral, pues el arancel puede llegar a ser cero o muy significativamente entre 2 y 0, ¿vale? Entonces, yo he planteado una operación, estamos en España, compramos en China y terminamos en México, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver cómo planteamos la operación. Inicialmente, el intermediario, la empresa B en México,
Ahora, aquí vemos que pasas en la intermediaria y nosotros volvemos a posicionarnos en España como proveedor, que va a ser mucho más fácil porque el mexicano es el que va a decirnos con qué Incoterm y qué tipo de transporte para que le llegue a Guatemala, a su cliente en Guatemala. Por lo tanto, la empresa de Guatemala, el intermediario tendrá que indicarle que le va a vender una mercancía, pero el origen no es México, el origen es España. Por lo tanto, tendrá que ver el guatemaltés que viniendo la mercancía con origen España, qué aranceles va a pagar en Guatemala, aunque esté comprando a un cliente, a un proveedor mexicano, ¿vale? No es fácil, es complejo. Vale, aquí tenemos la misma operación, el intermediario mexicano nos compra a nosotros en España, le mandamos una factura por importe de 10.000, packing list, y aquí ya entra el certificado de origen. La empresa de Guatemala va a necesitar un certificado de origen para poder conocer esa mercancía, qué origen tiene, y el intermediario mexicano debe de indicarle el origen para que cuando haga su ejercicio con el TARIF de ver qué tributa, sepa qué tanto por cien de arancel le tiene que aplicar. Si nosotros como el mexicano no se lo dice al guatemaltés, no comprueba que el guatemaltés piensa que la mercancía viene de México y viene de España, se va a encontrar que si viene de España mejor el arancel de una mercancía X es 5, pero si venía de México era 5, pero si viene de España es 10. Si él imputa ese 10 a su operación, al mexicano le va a comprar más, porque no la operación triangular no sería viable. Vale, ahora vamos a ver la declaración y prueba de origen. Como os he dicho, plantear la operación es importante, como lo hemos visto en esta horita que tengo, no tengo mucho más. Es importante la exacta determinación del origen de las mercancías. Es relevante ya que cualquier consumidor final va a tener que conocer exactamente, porque está comprándole a una empresa en un país determinado, pero la mercancía va a venir, va a proceder de otro país. Por lo tanto, a efectos de aduanas, el arancel que se le va a aplicar va a ser el del país de origen. ¿Cómo demostramos el origen? Con un certificado de origen, con un Euro-1, ¿vale? En este caso, ese certificado de origen lo que nos va a definir es, por ejemplo, el certificado nos indica que es China. Yo os indico que, por favor, siempre que hagáis operaciones, no os fiéis de si es un país, es un cliente chino, oye, tu mercancía se ha producido, fabricado en China, sí, vale, pues necesito que me lo justifiques, no os fiéis, porque mucha gente te dice que está fabricada y para que una mercancía se considere que es originaria de un país, tiene que estar fabricada o total o mínimo un 80% ensamblada y demostrable, si no esa mercancía no se ha producido en ese país y los derechos arancelarios y el régimen de comercio que se aplica es otro, ¿vale? Entonces, lo más importante en una operación extracomunitaria mixta o pura es que la clasificación arancelaria, el origen de las mercancías y el valor en aduana que se le va a aplicar para que el cliente final sepa ese importe que tiene que imputar al producto para que luego cuando él lo importe le salga a cuenta si lo pueda vender, si no, no va a comprarnos más. Y cuando hacemos una operación triangular que son tan complejas, el tema es repetirlas, que podamos repetirlas con diferentes clientes, ¿vale? Porque les son rentables, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que conocerlas nosotros. Lo ideal es que las conozcan todos los participantes, los 3 países y las 3 empresas, pero muchas veces la empresa compradora no conoce las triangulares, el cliente final no, y si algo falla, pues deja de ser rentable para el intermediario. Vale, aquí os pongo que la Unión Europea establece acuerdos preferenciales, como sabéis, con algunos países. Por lo tanto, hay muchas veces que si yo estoy en España, compro en México y entrego en Marruecos, por deciros algo, una operación extracomunitaria pura, Marruecos y México tienen un acuerdo bilateral, igual que la Unión Europea, bidireccional, donde toda la mercancía que viene de un país como es España o como es México,
goza de acuerdos preferenciales. Por lo tanto, es importante ver cuando hagamos esta triangular que el país de donde vamos a comprar la mercancía tenga los máximos beneficios para nuestro cliente en el país destino final, porque así nos va a comprar más. Porque tú le vas a decir, oye, yo estoy en España, pero mi fabricante está en México y tú estás en Marruecos. Él te va a decir, ok, porque él sabe o verificará que México y Marruecos tienen un acuerdo preferencial y su mercancía mete en TARIC y viniendo a lo mejor de China paga 12, pero viniendo de México paga 4, por lo tanto le encaja para luego venderla en nacional o volverla a exportar y alarga ese origen, ¿vale? Si el país de origen no tiene concedida ninguna preferencia de la Unión Europea, se aplicará el derecho establecido de terceros países sin ninguna rebaja. Y si el país de origen y el de destino mantienen acuerdos bilaterales, pues se aplicará lo que indique TARIC de dicho acuerdo, ¿vale? También, por ejemplo, pensar que si nosotros vamos a venderle a un cliente en Marruecos una mercancía procedente de México, aparte tendrá que conocer, que os lo pongo aquí y es muy importante y la mayoría de gente no lo atiende, no lo conoce, que puede haber, imaginaros, que nosotros vendemos un contenedor de sillas, ¿vale? Desde México hasta Marruecos, ¿vale? Pero resulta que Marruecos tiene, por ley, tiene un régimen de comercio donde restringe que las sillas procedentes de otros países que entran a Marruecos sean máximo 1000 unidades al año, ¿vale? Y nosotros le vamos a vender a este cliente 2000 sillas, ¿vale? Por lo tanto, al igual que puede haber reducciones en el tipo arancelario por acuerdos entre países, también puede darse el caso de que el tipo arancelario se incremente porque para estos productos existan medidas de defensa comercial, como es el caso de derechos antidumping. O también que algunos países, por ejemplo, como os pongo aquí, puedan someter a las importaciones originarias de un determinado país, por ejemplo México, a vigilancia comunitaria o a restricción cuantitativa, que es el ejemplo de las sillas. Entonces, tendremos que ver antes en el EURLEX de la Unión Europea si hay alguna restricción de que nuestro proveedor en España nos quiera vender una mercancía que produce en México, produce en China, porque a lo mejor nosotros producimos en México, en China y en Guatemala, y al cliente de marroquí le podemos decir, mira, el mismo producto te lo podemos vender desde, no triangular, desde México, desde China, desde tal. Él se hace su cálculo en arancel y te va a decir, vale, pues prefiero que me lo mandes desde México o desde China por los acuerdos, por las restricciones. ¿Vale? Entonces, es importante en una triangular, tenemos que saber de Incoterms, de aranceles, de documentos de exportación, de certificados de origen, de acuerdos bilaterales. Tenemos que tener ya unos conocimientos determinados para poder operar. ¿Ok? Aquí os he puesto un listado, ya que no tengo mucho tiempo, os he puesto un listado de los acuerdos comerciales en vigor, ¿vale? Para que los podáis ver a la hora de realizar estas operaciones. Y el portal, los textos completos os los pongo en el portal del EURLEX de la Unión Europea, donde podéis también ver todo el tema de fiscalidad y el tema de origen preferencial, ¿vale? Importante. Vale, cuando hablo de origen, ¿vale? Por ejemplo, en vuestra cabeza tenemos empresa intermediaria en posición B, nosotros España, empresa fabricante, vamos a poner China, que es algo más habitual si nos queda más, no tengo pizarra, una hora, y país de destino vamos a poner Marruecos, ¿vale? China, Marruecos, ¿vale? Concepto de origen. El origen es el vínculo geográfico entre una mercancía y el país del que es originaria, ¿vale? Como he comentado antes, para considerar originaria es que se produjo al 100%, ¿vale? Es decir, se fabricó o se elaboró al 100% o se ensambló mínimo en un 80%. Y cuando hablo de ensamblar es que hemos comprado piezas de varios países, nos lo hemos traído, pero la cantidad de eso, el porcentaje de esas cantidades no supera el global y aparte lo voy a ensamblar aquí, ¿vale? Entonces, una vez lo ensamblo ya le puedo dar el made in el país donde lo he ensamblado. Siempre, y esto lo tengo que justificar con la aduana para que me indique que correctamente es made in, ¿vale? Otra cosa, el origen de la mercancía nunca se pierde, es como el de las personas. Nosotros podemos ser españoles
Yo me puedo nacionalizar americana, pero mi origen es España, ¿vale? Me puedo nacionalizar la mercancía al mismo. Si una mercancía se ha fabricado en China, ¿vale? Y luego en una triangular la traemos hasta Marruecos, la mercancía va a ser nacionalizada marroquí, que significa que puede moverse por territorio marroquí. Pero en cuanto se exporte, si se realiza una exportación, el origen va a ser seguir siendo chino, ¿vale? Entonces, si nosotros alargamos esta exportación, tendremos que decirle al cliente que yo estoy en Marruecos, pero esta mercancía tiene origen China. ¿Cómo? Con un certificado de origen, ¿vale? El origen de la mercancía y su acreditación correspondiente mediante los certificados tiene vital importancia, ¿vale? Tanto en Impornet como en las triangulares, debido, como he dicho antes, que junto con la partida arancelaria van a delimitar cuál es el tanto por cien de arancel a pagar. Entonces, habrá veces que habrá países donde yo, el intermediario, nosotros le digamos a un cliente, imagínate que el cliente de Marruecos está en otro país. Oye, tengo una mercancía que se fabrica en China y el cliente está en Guatemala. Te dice el guatemaltés, ya, pero es que a mí si viene de China esta mercancía yo pago 12, no me interesa. Entonces, la triangular no la puedes montar, ¿vale? Por ese tema. Entonces, el origen. El término origen no hace referencia al lugar cual las mercancías fueron exportadas o expedidas, ¿vale? Sino al lugar donde fueron fabricadas o ensambladas mínimo un 80%. Entonces, tenemos dos temas que ver. Si yo, como intermediaria, compro en China y vendo en Marruecos, ¿vale? Tengo que validar que la compra al chino de esa mercancía que yo le estoy comprando sea el chino me dice que es origen China, ¿vale? No ha venido de Hong Kong y de otros países donde el origen sería Hong Kong y no China, ¿vale? La mercancía se ha ensamblado, eso le pido a la empresa china que me solicite un certificado de origen en su Cámara de Comercio para asegurarme de que el país de origen y poder asignar el arancel correspondiente. Y el país de expedición, ¿vale? Imaginaros que tenemos un fabricante chino donde le compramos una mercancía y cuando le pedimos el certificado de origen nos dice no, el origen de la mercancía es Hong Kong, que Hong Kong no es China, ¿vale? Entonces tendríamos un comprador, una mercancía que compramos a un fabricante chino con origen que no es China, va a ser Hong Kong, porque se fabricó en Hong Kong y en su momento se llevó a China, se nacionalizó chino. Entonces el chino nos lo vende y la mercancía nos lo vende con origen hongkonés, pero el país de expedición es China. Es decir, tenemos que atender a un origen hongkonés de cara a informar al marroquí para que haga su ejercicio de tributación de ver el arancel con origen Hong Kong y ver si hay algún requisito o alguna restricción o qué régimen de comercio le corresponde a una mercancía que viene de China, procede de China el transporte, pero el origen es Hong Kong. Esto no es lo más difícil que nos podemos ver en una operación triangular. Que nos venga una mercancía como clientes finales, ¿vale? Y como intermediario tenemos que explicarle bien al marroquí, oye, la mercancía es origen hongkonés, pero la mercancía viene en barco, con un barco que va a salir de un puerto como es Shanghai. Por lo tanto, tienes que ver que el país de origen y el país de expedición de cara a Marruecos a tu régimen de comercio se adapte, ¿vale? Es complejo porque cada vez vamos a tener un país o un cliente o un producto cada uno de vosotros, ¿vale? Entonces, aquí tenéis, voy a seguir rápido porque me dé tiempo. Aquí tenéis el origen, ya os lo he explicado, pero lo tenéis aquí. Y la procedencia es de dónde procede ese transporte. No tiene por qué coincidir en el país que se fabricó. Que si el país que se procede y el que fabrica es el mismo, tenemos una triangular, posición B España, posición A China y posición C Marruecos, pues el marroquí tendrá que hacer su ejercicio como país de expedición China, país de origen China, ¿vale? Pero toda la documentación la va a tratar con nosotros, que somos el intermediario, ¿vale? Solo va a salir el transporte en barco, ¿vale? Imaginaros un Shanghai, Casablanca, ¿ok? Aquí no he hablado de Incoterms, también tengo que meter los Incoterms, pero claro, por eso la complejidad, porque tenemos que saber de todo aquí.
Vale, pero yo intento en la mejor de mis maneras el poder en una horita y algo el situaros. Vale, los incoterms son una pieza clave en las operaciones triangulares. Tenemos que dominarlos tanto en las importaciones como en las exportaciones, pero mucho más en las triangulares porque aquí negociamos dos incoterms. Uno en la compra con el proveedor y me voy a posicionar, sigo con la misma operación en España con la compra al chino. ¿Con qué incoterm le voy a comprar? Aparte de todo en procedencia, origen, ¿Y con qué incoterm le voy a vender al marroquí? Y tenemos que tener en cuenta que esta operación tiene que tener éxito, porque si no al final, cuando la acabe, voy a ver que o he perdido dinero o he ganado un 100%. Y yo tenía que haber ganado en mi cálculo de costes un 30%. ¿Vale? Aquí os lo pongo. No existe ningún incoterm idóneo en todas las operaciones triangulares. Yo no os puedo decir, mira, utiliza este y este os puedo recomendar. ¿Vale? Pero si no conocéis los incoterms, difícil podéis hacer operaciones triangulares. Tenéis que dominar incoterms para cerrar y negociar la parte de operaciones triangulares. Y los comerciales lo mismo. Si vais a vender, los comerciales hoy en día, un export manager o llámese comercial, tiene que conocer perfectamente el tipo de operaciones, el tema de aduanas y tiene que conocer los incoterms sí o sí para moverse en mercados internacionales. Si no, posteriormente el departamento de logística y el departamento de facturación o de finanzas es muy complejo de cerrar las operaciones porque nace de la parte comercial esa operación. Entonces, primero se tiene que negociar qué incoterm, qué forma de pago, qué y luego ejecutarla. ¿Vale? Depende. Si tú has negociado mal el incoterm, la forma de pago, y ejecutamos mal, perdemos rentabilidad. ¿Vale? Los incoterms todos sabemos prácticamente qué son y si no, reforzarlo. Los incoterms valen para 10 años. Esta edición salió el 1 de enero, se puso en marcha en 2020 y disfrutaremos de ella hasta el 2030. Por lo tanto, os invito a mi participación de mi pequeño curso de una hora de la próxima semana o bien cualquier curso mío que doy en cualquier otra entidad, ya sea IBACE, escuela, ¿vale? De cámara. Por lo tanto, son las reglas que nos van a marcar la operación y la vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Lo que va a hacer el incoterm, dependiendo del incoterm que plasmemos, vamos a tener una transmisión del riesgo y un dominio de la cadena de logística. Pensar que nosotros desde el punto de vista de intermediarios, en posición B, tenemos que minimizar el riesgo y dominar la cadena logística basándonos en qué cliente, qué mercancía lleva, qué países, qué volumen, qué importancia tiene el cliente. Tenemos que atarlo muy bien, ¿vale? Entonces aquí os pongo que el buen uso de los incoterms más adecuados van a proporcionar al intermediario B, a nosotros en España, un mayor dominio de la operación, ¿vale? Si yo compro en FOB, que es uno de los incoterms más adecuados para comprar, ya sea FCA o FOB, ¿vale? Digo FOB porque si compramos en China, mucho mejor salirnos de China en un free on board, Shanghai, y que los chinos hagan su trabajo dentro de su país, que bien lo conocen y a un menor coste, ¿vale? Entonces yo recomiendo, por ejemplo, yo en posición B compro FOB, ¿vale? Una mercancía, me va a dar más dominio porque yo voy a controlar con qué transporte, qué día lo recogen con mi transitario operador logístico, ¿vale? Voy a tener más riesgo físico porque voy a tener que ocuparme de todo el transporte, pero voy a poder opacar la información con los house de si yo no quiero saber que no quiero que el proveedor chino sepa quién es mi cliente en Marruecos porque si no me lo va a sabotear, puedo moverme si yo controlo el transporte. Si no, olvidaros. No podemos decir, no, que lo haga, yo compro CIF, vendo CIF, que lo haga mi proveedor y luego no quiero que el cliente en Marruecos sepa quién es el chino, imposible. Si fijas mal el incoterm o la forma de pago, esto es imposible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, luego os diré qué incoterms son los más adecuados, pero hay incoterms más cortos donde el intermediario tenga más trabajo, pues voy a asumir un riesgo físico de la mercancía que lo puedo mitigar con un seguro y podré opacar la información de comprador del fabricante al cliente final. Y he puesto este ejemplo China-Marruecos por este tema, porque un marroquí es bastante fácil, ¿vale? Una persona del Magreb, que todos tienen un acuerdo bilateral con la Unión Europea,
todos quieren comprar a precio chino pero en la Unión Europea y eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de ellos no quieren triangular con China porque no pueden acogerse al acuerdo bilateral, pero sí que quieren el precio de China, ¿vale? Entonces, un marroquí te va a insistir que la mercancía sea de la Unión Europea, pero se ha puesto este triangular para que sea más compleja, ¿vale? Nosotros como intermediarios tenemos que dominar la cadena logística desde la salida de la mercancía en el país origen, China en este caso, hasta solucionar el país destino Marruecos, porque al final mi cliente en Marruecos es el que tiene que estar satisfecho con la mercancía y con mis gestiones y como operativa y con la entrega de la mercancía, que le llegue en tiempo, forma y a mejor precio, ¿vale? Y aparecen 3 empresas, 3 países, pero toda la responsabilidad recae sobre B, sobre el intermediario. El intermediario B, como os he comentado todo el rato, negocia dos modelos de entrega, ¿vale? Porque solo hay un único transporte y yo gestionaría, por ejemplo, Incoterm con el fabricante, pues cierro con el fabricante chino un FOB Shanghai, ¿vale? Y, por ejemplo, puedo cerrar con el cliente en Marruecos un CIF o un ZIP. Yo soy más partidaria, en mi clase, los que estoy la próxima semana veréis mis clases de Incoterm, soy más partidaria de un FCA FOB, una compra y de un CPT ZIP o un CIF en una venta, ¿vale? Sobre todo tiro más a un CIF CPT por la intermodalidad de los transportes, ¿vale? Entonces, yo cerraría con mi venta con el marroquí, por ejemplo, un CIF o un CIF Puerto de Casablanca, ¿vale? Le ubicaría allí la mercancía. Vale, entonces, la elección del Incoterm idóneo para cada operación con el fin de controlar el dominio de la operación determinará qué documentos obligatorios a aportar en el desarrollo de la cadena logística. Sí que es verdad que cuanto más domine la cadena logística, más documentación, más riesgo físico de la mercancía. Pero tú vas a tener más control de la operación y tu cliente final va a estar más satisfecho y tu operación va a ser más rentable. Incoterms, ¿vale? Como os he dicho, un buen Incoterm nos dará mayor dominio y control de la operación. Incoterms idóneos para mí, como profesora y como experta, aquellos que posicionen la mercancía al intermediario B en origen, como serían un FCA o un FOB, ¿vale? Donde el chino, la empresa china, me posiciona la mercancía en un FOB arriba del buque que nosotros le indiquemos en el puerto de Shanghai, en la fecha que indiquemos, y ahí tengo el control total porque yo he pactado con mi cliente en Marruecos la mercancía la ha llegado, imaginaros, en la primera semana de noviembre, ¿vale? Y la mercancía sale de China destino Marruecos. Tengo que tener en cuenta que le tiene que llegar en tiempo y forma. Por lo tanto, prefiero, en vez de dejar en manos del chino el transporte, que es mucho más cómodo para nosotros, menos trabajo, pero yo quiero controlar para que le llegue en tiempo y forma. Entonces, cerraría un Incoterm en origen y un Incoterm en destino, por ejemplo, hasta Puerto de Casablanca, donde tampoco no voy a negociar un FOB con el proveedor y un FOB con mi cliente, porque al final el chino va a contactar, el marroquí tiene que contactar con el chino para coordinar el transporte. Eso lo puede hacer si es una filial mía en posición A, que me da igual, pero normalmente no, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, yo no soy ni partidaria de utilizar los Xwork, que en mi clase de la próxima semana lo explicaré, y tampoco soy partidaria de utilizar los DDP. Xwork es el mínimo trabajo para nosotros y el DDP es el máximo Incoterm de corto alcance, el que más, y el de mayor alcance. Pero si queréis utilizarlos, yo sin problema. Yo compraría al fabricante en posición FCA, FAS o FOB, ¿vale? Es un Incoterm poco utilizado, pero lo pongo por los graneleros, y utilizaría la venta nuestra cliente final que queráis. CIF, CPT, CFR, CIF, DAP, DPU, pero me quedaría con un C, no me metería. A ver, si el marroquí me compra toda la producción que tengo en mi fábrica de mi proveedor chino, pues igual le vendo un DPU, un DAP, pero si no me quedo en un C, ¿vale? Hasta puerto, no me meto más. Incoterm idóneo de compra sobre el fabricante A y Incoterm idóneo de venta sobre el cliente final. Ahí está la clave, ¿vale? Como he comentado antes, si nosotros utilizamos este tipo de Incoterms, podemos hacer que con los BL House y con un buen forwarder, que muchos de ellos están formándose en operaciones triangulares, podemos opacar la identidad del fabricante, ¿vale?
En una operación intracomunitaria, en transporte terrestre, como ya sabéis, yo soy partidaria de que hagamos el transporte con un FCA, por ejemplo, más que nada por controlar el CMR, ¿vale? Y si vuestro cliente recoge él, que luego os entre el CMR para justificar la operación. Y en una operación extracomunitaria, como he dicho, un FCA o un FOB, ¿vale? Para controlar toda la operación. Como he dicho, fácil no es, ¿ok? Y luego, el Incoterm más apropiado desde B a C, como he dicho, un CPT-CIB, los remarco porque para mí son los más ideales. Un DAP-DPU también me valdría, un CFR también me valdría, eso ya al gusto, pero un Incoterm del grupo C. Tampoco un D, lo que he dicho, ya si son países donde me quiero meter ya allí. Si no me quedo en un C, que el marroquí haga su importación, que se lo lleve a su casa. Vale. El transitario, importante. Hay miles de transitarios y operaciones. Antiguamente llamábamos transitario. Ahora le llamamos muchos operadores logísticos porque ya antes un transitario te vendía transporte marítimo como mucho aéreo y ahora ya un transitario, para mí, mejor operador logístico porque te vende marítimo, aéreo, terrestre y cualquier ferrocarril o cualquier tipo de transporte. Debemos de elegir un operador logístico de primer nivel que controle y que nos ayude en la ejecución de estas operaciones a nivel documental, que me gestione el BL House, que me haga llegar la documentación en tiempo para yo poderla remitir a mi cliente y que la mercancía le llegue en tiempo donde él ya tenga la documentación, que conozca las cartas de crédito, porque igual yo he cerrado alguna carta de crédito en esta operación, ¿vale? La elección de un transitario experto también es clave y garantía de éxito, ¿vale? Que os ayude en esto. Yo doy clases a muchos transitarios operadores logísticos para que puedan entender la necesidad que tienen los clientes en este tipo de operaciones y cuáles las situaciones que se están viendo actualmente en el comercio internacional. Cada vez se están haciendo más operaciones, ¿vale? Una de las características de las triangulares es, en general, mucha gente no queremos que fabricante y cliente final se conozcan, por lo tanto, importante, aparte de toda la documentación, poderla opacar, ¿vale? Tener en cuenta que la Cámara de Comercio aquí en Valencia nos puede hacer imaginaros que yo compramos a China, tenemos un certificado de origen chino, pero ese certificado no quiero que le vea a mi empresa marroquí porque no quiero que vea, él va a saber que la mercancía viene de China, pero no quiero que vea de qué fabricante. Podemos ir, vamos aquí a la Cámara de Comercio de Valencia con el certificado de origen chino y le decimos que esta mercancía tiene como destino final Marruecos y queremos un certificado de origen donde confirme que esta mercancía sale, la vendo yo desde España a un cliente en Marruecos, pero el origen es China. Por lo tanto, esto no lo podemos pedir en la Cámara de Comercio actualmente, ya desde hace unos años, y así no tenemos que presentarle a nuestro cliente en Marruecos un certificado chino donde tiene todos los datos, ¿vale? Le mandaríamos eso donde acabaríamos por lo menos solo aparecería nuestra dirección en España, la dirección del marroquí y origen la República of China, ¿vale? Los documentos, como he dicho antes y no tengo mucho tiempo, voy a terminar en 5 minutos, 10, la documentación, la del comprador vía mail con el comprador, factura y packing, y la del vendedor con el vendedor. Tenemos que insistirle al proveedor que no puede meter ninguna factura en la mercancía para que le llegue al destinatario bajo ningún concepto, para que no vea que nosotros compramos a 10.000 y le vendemos a 12.000 porque no querrá comprar, normal, nosotros haremos lo mismo, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo pongo en la factura comercial, las del presente en el gesto, o bien lo hacéis una cláusula en el contrato con el chino, por favor, no podrá, o igual el chino, te lo mete, el chino o quien sea, ¿vale? Porque aquí es complejo de que la operación es que entender todo. Hay muchas veces que has opacado en el house BL, has opacado en el certificado de origen y vaya, resulta que la empresa china te embala los palets con field donde pone su dirección. Por lo tanto, cuidado, ¿vale? Aquí, correcta aplicación de los incoterms. Aquí os he puesto que una empresa española que esté dada de alta una cámara puede ir y pedir lo que os he dicho, certificado para que no de otro país, justificando el origen de otro país. ¿Vale? Aquí, para terminar, os he puesto un poco, no voy a entrar en esto, ¿vale? Esto ya requiere de muchas horas, la gestión tributaria, ¿vale? Las operaciones intracomunitarias, ¿vale? Que son en la Unión Europea, no tenemos aranceles, nos da igual la procedencia,
entre nosotros, ¿vale? Son mercancías que ya están importadas, por lo tanto, son mercancías que a nivel operativo se ejecuta muy rápido la operación, es un poco compleja. Entonces, la complejidad está en la contabilidad de ellas, ¿vale? En la tributación. Por lo tanto, aquí tenéis que la compra al fabricante es una adquisición intracomunitaria exenta de IVA y la venta al comprador final, si es una entrega intracomunitaria, viene sujeta y exenta. Para nosotros es totalmente exenta por la mercancía, como no va a pasar por España, ¿vale? Tenemos Alemania, Bélgica, España, pues aquí tenemos una operación que para nosotros es puramente exenta. Os pasaré este detalle en la presentación. Y aquí tenemos las extracomunitarias mixtas, ¿vale? Fabricante en Estado miembro, comprador final en tercer país, está exenta de IVA por el del transporte, aquí os pongo todo el detalle. Y la venta es una exportación también exenta de IVA. Si tenemos un fabricante en un tercer país, comprador final de Estado miembro, la compra es una importación en Estado miembro de destino de la mercancía, no sujeta a IVA español y no se declarará en España la factura de actividad, sino se interpreta por el total, ¿vale? Y la venta originaria, un hecho imponible grabado por Estado miembro en el que se efectúa la entrega, como he dicho antes, donde se consume y donde llega el transporte. No lo consideramos una operación intracomunitaria, no existe un transporte entre los Estados miembros comunitarios. Muchas gracias. He intentado ser breve en una hora, más perdonar el problema técnico. Y nada, cualquier pregunta a vuestra disposición. Saludos. Muy bien, Teresa. Pues nada, muchas gracias. Efectivamente, sí que han habido unas cuantas preguntas. Yo estoy con la duda porque la verdad es que creo que podemos repasarlas, pero son preguntas como muy concretas que hay que incluso sacar el papel y ponerse a estudiarlas y a plantearlas. Como son unas cuantas, Teresa, no sé si tú cómo lo ves, si por no saturar a la audiencia, yo te las puedo pasar y tú le echas un vistazo o, bueno, es que hay unas cuantas preguntas, entonces son preguntas como muy en profundidad y yo entiendo que tanto para el resto de la audiencia como para Teresa meterse en profundidad en cada una de estas preguntas creo que no va a ser productivo. Por lo tanto, me comprometo a pasar a Teresa las consultas y bueno, es verdad que esto es un webinar que es como una primera aproximación, pero si hay alguna respuesta que puede ser más sencillamente abordada, pues lo hablo con Teresa y tratamos de darle respuesta, pero si es que ya requiere algo más de profundidad, pues tal vez sea interesante acudir a algún taller que organizamos, por ejemplo, en Cámara o que se organicen en otros foros, en el que ya se pueda llegar a mayor profundidad, ¿vale? Entonces, como hemos tenido ese pequeño corte técnico que ya os hemos dicho que os pedíamos disculpas y demás, y como ya es más de la una, si os parece, pues vamos a dar cierre a este webinar. Os vamos a invitar a que os inscribáis al webinar que realizamos la próxima semana sobre Incoterms, que profundizaremos un poquito más en cada uno de los Incoterms, olvidándonos de la parte triangular. Y bueno, pues Rafa, no sé si tú quieres decir algo más. Teresa también ha apagado su webcam, pero bueno, pues queríamos daros las gracias por vuestra asistencia, vuestra paciencia y bueno, pues os invitamos a que visitéis tanto la web de IBACE, el portal internacional de Cámara Valencia. Os pasaremos el enlace del webinar, la presentación. Y bueno, pues gracias a todos nuevamente por estar hoy con nosotros. Rafa, gracias por conectarte. A vosotros. Muchas gracias. Muy bien. Sí, sí. Lo que necesitéis las empresas, pues ya sabéis, estamos a vuestra disposición para cualquier duda puntual o ampliaros información. Muy bien, pues sin mayor extensión vamos a agradecer a Teresa su participación y a todos vuestra asistencia. Estamos en contacto y prometo enviaros un email con toda la info de este webinar y trasladar las consultas, que son unas cuantas, a Teresa. Os emplazo a la próxima semana. Continuamos con los webinars y con otras acciones y actividades a las que nos satisfaría mucho poder contar con vosotros y veros. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao.